Hola, vamos a hablar de las disciplinas que intervienen en el campo del comportamiento organizacional. Estudiar a las organizaciones desde diferentes puntos de vista tiene su razón de ser. Por un lado, ellas tienen que cumplir unos objetivos y por ende llevar a unas metas que se han trazado. Llámese una organización del Estado, una organización privada, religiosa, una ONG, y en todas interviene el factor humano, del cual es un elemento fundamental. Evidentemente, aparte de los diferentes sistemas, procedimientos, todo lo que está inmiscuido en el desarrollo de una organización. Esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista del comportamiento organizacional y cuáles son esas disciplinas que intervienen. Y hablaremos de la influencia de la psicología social, la sociología y por último la antropología. En un primer lugar, la psicología es la ciencia que busca medir, explicar y en ocasiones cambiar el comportamiento de los seres humanos. Los seres humanos son un factor importante, como ya hemos dicho, en las organizaciones. Estamos hablando de clima laboral, cultura organizacional que puede influenciar la forma en que se comporta ese talento humano. Por supuesto, el liderazgo, eh, la vocación o la capacidad que tiene la gente de trabajar adecuadamente en equipo. Todos son factores que pueden estar afectando eh, la psicología o la forma de trabajar de ese ser humano, el cual esta rama de la ciencia busca trabajar. Más concretamente, la psicología nos da diferentes aportes. Por ejemplo, todo el estudio del aprendizaje dentro de la organización, cómo se produce, eso ligado con la capacitación, evidentemente, cómo se produce ese proceso para que los diferentes colaboradores puedan conocer su área de trabajo, cómo es la motivación de, de toda esta gente a los diferentes niveles, cuáles son aquellos factores que son los que más van a motivarlos para lograr un trabajo mucho más efectivo y eficaz. La personalidad no solamente de los líderes, sino además de los colaboradores que están trabajando dentro del área, las diferentes emociones y para eso es importante además entender que a veces las percepciones que pueden tener los diferentes colaboradores no tienen que ver con el mensaje que se le está dando, pero al fin y al cabo es como lo están tomando. ¿Qué tan eficaz es el liderazgo que se está desarrollando en la organización? ¿Es un liderazgo motivador o por el contrario es un liderazgo que lo menos que hace es promover y desarrollar el trabajo eficaz? ¿Qué tal está la satisfacción en el trabajo? No solamente de cada una de las personas, sino de los diferentes equipos, de las diferentes áreas. La toma de decisiones individual. ¿Existe el suficiente empoderamiento hacia las personas para que puedan desempeñar su labor adecuadamente? ¿O todos tienen que depender de alguien que tome una decisión por ellos? Esa evaluación de desempeño en relación a unas metas y objetivos trazados que nos van a permitir establecer si el colaborador está haciendo su trabajo como se requiere, las actitudes que tiene el personal producto de todos estos puntos que hemos estado mencionando y un factor muy importante, la selección del personal adecuado a la organización, que cumpla con aquellas características y esas competencias requeridas para el trabajo tal y como fue diseñado, y además cuál es ese estrés, el nivel de estrés que puede tener la persona, no solamente por el diseño del trabajo que ya hemos mencionado anteriormente, sino por las diferentes presiones externas o internas a la organización que les pueden estar afectando. Como vemos, entonces la psicología a través de estos aportes nos permite conocer más a profundidad el campo del comportamiento organizacional. Refiriéndonos a la psicología social, esta disciplina unifica conceptos de la psicología y la sociología
y se centra en la influencia que tienen las personas entre sí dentro de una organización. Ya vemos entonces que no es solamente la persona como tal, sino cómo se relaciona con otras dentro de la organización en función de la búsqueda de resultados que se han planteado. Vemos que igualmente aquí los aportes son de diferente índole. Por ejemplo, ese cambio de comportamiento o de actitud que puede existir en las personas de acuerdo a cómo sea su interrelación, cuál es la capacidad de comunicarse que tienen las personas entre sí. ¿Existe un buen flujo de comunicación? ¿Es muy alta la comunicación informal con respecto a la formal? ¿Cuáles son los centros de poder dentro de la organización y el tipo de conflicto que se está desarrollando? eh, los procesos de equipo, de grupo que se fomentan dentro de la empresa y cuál es su relación entre ellas, además de la toma de decisiones que pueden producirse en la organización. Todo esto lleva a la psicología social a apoyarnos con estos aportes en función de conocer mucho más en profundidad el comportamiento de la gente en las organizaciones. Mientras tanto, la sociología permite el estudio de la persona en relación con su medio ambiente social o su cultura. Y vemos que cada vez más, sobre todo cuando se va adelantando a pasos agigantados en la diversidad en las empresas, es decir, en la aceptación de cualquier persona sin distingo de raza, credo, o preferencia sexual, hace que entonces la sociología entre a formar parte con sus aportes de manera muy... La sociología nos da diferentes aportes. Empecemos con la teoría formal de la organización que tiene que ver con esa formalidad, valga la redundancia, que debe tener toda la organización, un organigrama, una estructura, un estatus que le da esa formalidad a los efectos de que pueda desarrollarse. La tecnología organizacional, que son todos los conocimientos y recursos que utiliza la organización para lograr su cometido. El cambio organizacional que se va produciendo en la empresa, en la institución, en la organización, en función de las diferentes modificaciones, influencias tanto del ambiente externo como interno, y esa cultura organizacional que se genera por la interacción de sus diferentes miembros, sus valores, además de todos los puntos mencionados anteriormente. Esa cultura que cada vez, como dije anteriormente, está mucho más profundizada por los diferentes elementos que forman parte de ella, las diferentes personas, eh, instituciones, todo aquello que pueda influir en la cultura como tal de las empresas. Además, la antropología es el estudio de las personas en relación con su ambiente social o su cultura. Nos ayuda entonces a profundizar a través del estudio que nos dan los siguientes aportes. ¿Cuáles son los valores comparativos de las personas en los diferentes aspectos? Las actitudes que puede tener la persona en un ambiente o en otro, en los aspectos culturales, tanto de la cultura como tal de la organización, como el análisis entre diferentes culturas como tal, el ambiente organizacional que se genera gracias a la interrelación de todos estos términos, y por último las relaciones de poder que se generan, bien sea a través de los grupos de interés dentro de la organización o aquellos que detentan el poder, bien sea formal o informal. Resumiendo, la psicología nos va a permitir entender aspectos relacionados con la persona como tal, con el individuo, cómo funciona su proceso de toma de decisiones, nos va a permitir seleccionar el personal de manera adecuada, ese personal que tenga las competencias necesarias para el puesto de trabajo según ha sido diseñado, cómo se está moviendo el estrés laboral para esta persona y cómo está afectando su capacidad de trabajo.
ese liderazgo que está ejerciendo en caso de hacerlo es efectivo o requiere trabajar sobre algunos temas que son importantes para su funcionamiento laboral y para la organización. Y por otro lado, un aporte sumamente interesante de la psicología social es todo lo que tiene que ver con el manejo del cambio, el cómo implementarlo y cómo reducir obstáculos para su aceptación. Si hay algo que está afectando o impactando a las empresas en los últimos años y sobre todo desde hace mucho tiempo, es el permanente cambio que ha generado, por ejemplo, las nuevas tecnologías, redes sociales, eh, robótica, cuando estamos hablando de procesos que son más automatizados y que hacen que cambien los procesos, que se produzcan en nuevas formas de hacer las cosas que antes se manejaban de otra manera y ahora hay que aceptar que la vida va cambiando. Y la organización tiene que trabajar para que ese cambio sea aceptado y generado de tal manera que la organización lo aproveche y sea beneficioso para todos dentro de lo que cabe, evidentemente. Como ya vimos, la sociología eh, se mete más con el estudio del comportamiento grupal en organizaciones, en particular en las que son formales y complejas. Por eso vemos que la sociología no solamente trabaja con el grupo, sino su interacción con otros grupos dentro de la misma organización insertada en su forma de trabajo. Y por último, la antropología, y ya con esto vemos cómo ha sido la influencia de las diferentes disciplinas que han aportado para el comportamiento organizacional. Se encarga de ver cuáles son aquellas diferencias que en cuanto a valores, actitudes y comportamientos fundamentales entre personas de diferentes culturas, diferentes países y en organizaciones diferentes. Vemos como por ejemplo una empresa transnacional con actividades en México, en Colombia, en Panamá, Estados Unidos o Venezuela, aún siendo de la misma organización, aún trabajando con los mismos objetivos en la búsqueda de metas y quizás con muchos procedimientos y procesos similares, piensan de manera diferente, bien por razones religiosas, culturales, y en este caso la antropología nos ayuda a entender cómo mueven a las organizaciones todo este tipo de aspectos. Y vemos cómo estas cuatro disciplinas nos permiten estudiar el comportamiento organizacional, por un lado desde el lado del individuo, del cual recibimos el apoyo de la psicología, el grupo o los equipos de trabajo y su interacción, que nos permite ver tanto la psicología social, la sociología, la antropología, además del sistema de la organización y como un todo, ese estudio del comportamiento organizacional que hemos estado viendo durante esta presentación. Gracias por su tiempo, les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.